clara y concretamente niégate a ti mismo, si te acordás. Me acuerdo. Y como dice, niégate a ti mismo. En realidad hay que saber a qué se refiere o a quién se refiere. Y al ego sería, ¿verdad? Pero si uno va a resucitar, si el ego pues sería, o sea, el ego o la identidad sería lo que resucitaría. Porque si resucitamos, ¿verdad? O sea que se supone porque nos despertamos del sueño de la muerte y retenemos nuestra memoria. Sabemos, yo viví como tal, como fulanito o menganita. Y me acuerdo de mi vida en la tierra, con mi familia, con mi trabajo. Retenemos por nuestra identidad, lo cual es también parte del ego, pues. Y en realidad es una manera válida de ver dentro de cierto contexto. En verdad, cuando uno piensa en la resurrección, de alguna manera se podría decir obsesiva, sin entender de una manera clara en qué consiste finalmente. Uno puede estar confundido y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque la mente debe estar, se puede decir, clarificada para que pueda uno tener la comprensión de este tema, porque verdaderamente la enseñanza de Jesús apunta, como todas las otras religiones que justamente están con la sabiduría, a enseñar la unicidad de toda la realidad. Y en realidad nosotros lo que estamos haciendo en este trabajo, independientemente de todas las religiones que estamos teniendo en cuenta para poder dilucidar, discernir, escudriñar, en realidad estamos buscando la realidad, somos buscadores de la realidad. Pero esa búsqueda de la realidad nos lleva a comprender que en realidad nosotros mismos somos la realidad. O sea, esa realidad entendida en su sentido absoluto, que a nada excluye. En esa realidad estamos enteramente, íntegramente. Y esa realidad puede ser llamada el yo o el sí mismo, independientemente de que ese yo o sí mismo se aplica también al ego. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, lo que uno debe pillar es de que realmente la resurrección sobrevendrá cuando uno comprenda realmente que el que resucita ciertamente debería ser esa persona que se considera a sí mismo, a sí misma como un individuo. Pero esa persona en última instancia es el mismo yo, sin nombre y sin forma, como le llama Dattatreya, el uno sin forma. Entonces hay que conciliar ambas cosas para poder llegar a comprender que realmente el ego, en realidad, esa manera de funcionar separada de la totalidad. Y cuando uno llega a trascender esa separación, se puede decir,
Entonces uno queda integrado en esa unicidad que es la que enseñan las doctrinas espirituales en todo sentido y en todo tiempo. El espíritu, dice Friedrich Capra, es entendido o debe ser entendido como el concepto que hace que uno tenga una pertenencia al cosmos y una conexión con el cosmos de una manera plena. Entonces esa forma de pensar espiritual en realidad hace que uno pueda trascender o superar ese sentido de separación o esa manera egocentrada con que generalmente estamos acostumbrados a funcionar. Y eso se consigue con la práctica del amor. Ese amor es la práctica fundamental justamente enseñada por Jesús cuando nos recuerda que ya en el Antiguo Testamento se hablaba que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es más, a amar al enemigo, a no resistir el mal, que cuando alguien te abofetea en una mejilla hay que ponerle la otra. Eso significa que aunque el yo personal esté presente, por decir, uno debe entender que eso está ahí para cumplir una función que es justamente la de alcanzar esa integración con el cosmos, con la totalidad, con el ser que es sin nombre y sin forma como enseñan en el hinduismo. Y sí, estamos de acuerdo, yo diría prácticamente en todo, ¿verdad? Excepto en la especie de, mencionaste la especie de obsesión con la resurrección, ¿verdad? Que no creo que la tenga, ¿verdad? Seguramente una impresión que te doy o que sentí de mí, pero no. Para mí la resurrección, como yo suelo comparar siempre a veces con la reencarnación, por ejemplo, de la cual hablan las religiones hinduistas, ¿verdad? Jainistas, budistas. Y también yo hablo del concepto de la palabra que yo acuñé, el concepto que yo dije como flexi-igualdad, que es lo que vos estabas diciendo recién. O sea que vos, vamos a suponerte, llegás a la comprensión, como vos dirías, o a la iluminación, o llegás a un estado del ser. La realidad llega a verse a sí misma como la realidad y llega al estado o al estrado en la cual puede elegir, vamos a decirlo así, y entonces ahí elige: voy a resucitar, ¿verdad? O si no, voy a reencarnar, o si no, voy a nacer en otro planeta o lo que sea. Y entonces, desde mi punto de vista, a eso yo llamo flexi-igualdad, porque si vos tenés una plena conciencia de que yo ya no me voy a morir, ¿verdad? Entonces tu cuerpo físico muere, pero tu conciencia está ahí, viva, consciente, y elige resucitar, vamos a decirlo así, o si no, elige reencarnar. Entonces yo le llamo flexi-igualdad a que son la misma cosa lo que elige la realidad con mayúsculas, porque es algo así como una especie de, o sea, tiene una especie de cualidad matemática la flexi-igualdad, porque si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces la reencarnación es igual a la resurrección y también son iguales a la iluminación del Buda, por ejemplo, ¿verdad?
o a cualquier otra. Por ejemplo, en el budismo se habla de que el Buda, después de iluminarse, se fue al cielo a enseñarle a su mamá muerta, que se había muerto, ¿verdad?, antes que él. Después se fue a enseñarle al dios Brahma, que estaba en otro cielo, ¿verdad? Entonces hizo una serie de cosas, la cual te da a entender de que su iluminación le daba esa especie de omnipotencia, entre comillas, ¿verdad?, la cual vos podés hacer lo que querés, ¿verdad? Pero cuando llegás a ese nivel, la idea es de que al ser flexi igual, todo con todo, como diría San Pablo, al Dios ser ya todo en todos, entonces es lo mismo lo que hagas, ¿verdad? Cualquier alternativa es igual a cualquier otra alternativa, como vos mencionaste, siempre y cuando esté el amor operando en tu motivación, ¿verdad? Lo cual se entiende que al llegar a ese nivel uno ya está eso establecido en eso, ¿verdad? Y también lo que solemos hablar del cristianismo, que realmente tiene una manera diferente del budismo, por ejemplo, en la cual en el budismo se escruta y se discierne y se diseca y se disecciona el yo, ¿verdad?, de una manera harto exhaustiva en comparación al cristianismo, en el cual, bueno, se admite nomás que existimos como personas y vamos a resucitar, ¿verdad? Pero por supuesto también no quiero simplificar ni caricaturizar el cristianismo. Claro que tiene corrientes y vertientes muy profundas, pero en general para el común de la gente es así, ¿verdad? No cuestiona qué es lo que existe, como vos decís, cuando vos decís, cuando Jesús dice, niégate a ti mismo, ¿qué es lo que hay que negar? ¿Entendés? ¿Qué es lo que es el ego? ¿Qué es lo que es el yo? ¿Qué es lo que es como vos citaste eso de Friedrich Capra, el yo que se tiene que unir al cosmos, ¿verdad? De esa manera. Solamente se acepta que somos una persona, un ser humano, y que vamos a morirnos alguna vez, pero vamos a resucitar idealmente en algún momento dado como nosotros, vamos a decirlo. Y las religiones dármicas cambian la palabra resucitar por reencarnar. Algo va a reencarnar y eso va a seguir evolucionando, ¿verdad? Y entonces, todo lo contrario, para mí, yo no considero que estoy obsesionado con la resurrección, ni mucho menos. A mí me parece flexi igual la resurrección a la reencarnación, o la reencarnación a la iluminación, o al Satchidananda, por ejemplo, de lo que Shankara habla, ¿verdad? De hecho que me parece más, como te estuve explicando, ¿verdad?, más quizás atractiva la idea, ¿verdad?, del Satchidananda como una especie de felicidad o bienaventuranza, la cual ahora mismo está disponible para nosotros, y no en una especie de futuro futuro más o menos incierto o indefinible o quizás difícilmente asequible. Pero como te digo, es la especie de manera, la manera en la cual se vuelve difícil, vamos a decirle, escrutar y analizar las verdades de las grandes religiones, excepto con un lenguaje teológico altamente sofisticado, ¿verdad?, que es con lo cual se hace, ¿verdad? Y no de una manera así, vamos a decirle, brusca o sin cuidado o sin prestar la suficiente atención, ¿verdad? Pero como te digo, también la filosofía pues tiene que no puede pues ser demasiado complicada tampoco, ¿verdad? O si no, nadie va a entender, poca gente va a entender en realidad. Entonces yo por eso te digo que considero importante mantener un lenguaje sencillo, abierto, directo también, ¿verdad? Y también, como vos me dijiste, ¿verdad?, que no te molesta hablar de la resurrección, o que es algo en lo que vos crees, ¿verdad? O en otras cosas, todas las cosas, ¿verdad?, que están disponibles para nuestra exploración. Y yo también temo un poco y no quiero caer en la especie de irreverencia o falta de cuidado al manejar esta especie
de, de conceptos y de ideas que están arraigadas en la íntima fe, ¿verdad? Que hoy que mucha gente tiene, ¿verdad? Pero como te digo, el método filosófico pues tiene también que estar, o sea, los temas tienen que estar abiertos también al método filosófico, ¿entendés? Así como las palabras de Jesús, así como las palabras de Buda, de Lao Tse, de todos los sabios y santos de la humanidad. Creo que es una herencia universal, ¿verdad? Sin caer evidentemente en el sectarismo o la especie de ideología fanática, ¿verdad? Yo creo que es importante, como te digo, si las puertas están abiertas a explorar qué es la resurrección, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces hay que investigar con todo el respeto y el cuidado posible, ¿verdad? Yo creo. Y quizás mismo también, por ejemplo, si hablamos de la resurrección y reencarnación, se puede decir, bueno, una especie de juego o diferencia semántica meramente la que existe y son como dos facetas del mismo fenómeno, por ejemplo, podemos decir también. Lo cual a mí se me aparece también plausible, ¿verdad? Por acá quizás puedes dejar si querés. Más hacia allá. Y entonces por eso nomás te digo que yo no sé, no siento que esté obsesionado ni mucho menos, ¿verdad? Solamente surgió el tema en el tapete y estamos tocando, ¿verdad? Y no sé, espero que yo lo haga también con la reverencia y el respeto que vos me mereces, ¿verdad? Sin realmente desubicarme, ni no sé, y que como vos dijiste, ¿verdad? También mi mente misma pueda estar, vamos a decirle, tranquila, prestando atención, para poder encarar nuestro tema con la mayor lucidez del caso, ¿verdad? ¿Sabes lo que? Sí, bueno, en realidad yo no entiendo que vos tendrías que no tomar o no darte por aludido por esa forma en que yo manifiesto en referencia a la obsesión por el tema de la resurrección. Yo lo que insisto fundamentalmente, y ya que te refería al método filosófico, es que en primer lugar uno debe comenzar en la investigación filosófica, en este tema de la indagación por la verdad, a comprender qué o quién es uno mismo. Esa es la pregunta fundamental de toda psicología y filosofía. Dice Nisargadatta, que es uno de los referentes filosóficos fundamentales que para mí cuentan en esta investigación. Entonces, cuando uno llega a comprender lo que es su ser verdadero, o mejor aún, a realizar su ser verdadero, esa realización de su ser verdadero es estar identificado con esa realidad única que, vista desde la mente, solamente puede ser vista como la nada primordial. Se podría decir, vista desde la mente es la nada primordial, pero esa nada primordial se expresa desde el comienzo con el ser individual justamente de cada ser humano en particular. Y esa comprensión es la que uno debe alcanzar, y a partir de ahí se le esclarecen todos los demás puntos que puedan necesitar ser esclarecidos. Esa nomás es la cuestión. En realidad
Yo apunto nomás a que verdaderamente es un tema válido, que tiene que ser investigado, que en particular yo lo he llevado hasta, se puede decir, hasta el extremo, hasta el punto donde tengo mi propia convicción al respecto, pero insisto en que esa comprensión de nuestra identidad fundamental es la que cuenta, que coincide también con esta identidad personal, con el ego finalmente, ya que no hay separación. Y eso se enseña tanto en el hinduismo como en el cristianismo, en la doctrina de Jesús, como en la doctrina hindú, que realmente uno puede, indagando, comprender eso, y a partir de ahí verdaderamente uno se establece en su naturaleza pura, y entonces todo se esclarece. Eso es lo que podría acotar a lo que acabas de decir.